¿Qué hace falta para crear un libro EPUB 3 que tenga una locución pautada en voz alta o read aloud? En primer lugar, por supuesto, tenemos que grabar el archivo o archivos de sonido de la locución de los textos y debemos de hacerlo o bien en formato MP3 o en formato MP4. De hecho, algunos fabricantes, como puede ser el caso de Apple, recomiendan que lo hagamos en este último, es decir, que generemos las locuciones y en general los archivos de sonido en formato MP4 con extensión M4A. Esto lo podremos hacer, como veremos más adelante, con software de transcodificación de audio o también con iTunes o con QuickTime Player. El siguiente paso será crear toda una serie de archivos de tipo SMIL. Un documento SMIL es aquel documento XML que establece la conexión entre los diferentes tiempos de reproducción del archivo de audio y las diferentes palabras del texto asociadas. Entonces, para cada página que tenga locución en voz alta, tendremos que crear un archivo SMIL para pautar dicha locución. El siguiente paso será, dentro de las páginas HTML que tengan locución en voz alta, realizar la separación de las palabras o en general de los fragmentos de texto que vayan a ir posteriormente resaltados. Es decir, si queremos una lectura pautada palabra a palabra, podemos separar las palabras de un párrafo dentro del documento HTML utilizando la etiqueta span. El siguiente paso será crear un estilo CSS específico para estas palabras resaltadas. Es decir, si queremos que, por ejemplo, dichas palabras cambien de color, hemos de crear un estilo CSS asociado a la etiqueta span, donde se implemente dicho cambio de color o cualquier otro cambio en el estilo. Finalmente, tendremos que actualizar el documento contenedor, el content.opf, indicando dentro qué páginas poseen locuciones y también indicando cuál es el nombre del estilo CSS que finalmente vamos a utilizar para las palabras o para el texto resaltado. También habrá que hacer otro tipo de actualizaciones dentro de este documento, como por ejemplo indicar cuál es la duración del texto locutado en cada una de las páginas. Bien, hasta aquí esto sería un poco el resumen teórico de todos los pasos que hay que seguir, y ahora vamos a verlo en la práctica analizando los archivos de un libro EPUB 3 real que contiene locución de textos en voz alta. He aquí la carpeta de los contenidos del libro del soneto 18 de William Shakespeare. Por un lado, por supuesto, tenemos las diferentes páginas HTML, pero por otro lado también podemos comprobar que tenemos una subcarpeta llamada audio, donde tenemos audio de efecto de sonido, tenemos también la música de fondo, pero tenemos toda la declamación de los versos, incluida en un solo documento de tipo MP4. Por un lado, tenemos el audio. Vamos a continuar comprobando que también están los archivos SMIL. Podemos ver que hay una carpeta llamada SMIL, vamos a entrar en ella, y aquí podemos ver que efectivamente hay un documento SMIL por cada una de las páginas. Vamos a ver primero de todo qué aspecto tiene un documento SMIL. Para ello, teniendo en cuenta que son documentos XML, lo vamos a abrir, por ejemplo, con Dreamweaver. Ya estamos en Dreamweaver y este es el aspecto fundamental de un documento SMIL. Como podemos ver, es un documento de texto basado en etiquetas, en marcas, y también podemos comprobar cómo las diferentes palabras que están locutadas en voz alta dentro de esa página se corresponden a cada uno de estos nodos llamados par. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos nodos par. Por un lado tienen un código identificador único, el ID. Por otro lado tenemos una etiqueta hija, que es la etiqueta text, donde tenemos una URL relativa, es decir, una ruta hacia un punto en concreto de la lectura del libro. Este punto en concreto lo podemos ver porque hace referencia, por un lado, a la página HTML correspondiente a la página de lectura, pero posteriormente tiene un enlace interno llamado Word 40. Es decir, como hemos comentado antes, cada una de las palabras de los textos que van a ser locutados han sido individualizadas utilizando una etiqueta span. Dentro de esa etiqueta span, como veremos más adelante, se puede introducir un identificador único. Entonces, la manera de podernos referir a esa palabra en concreto dentro de ese documento HTML es utilizando esta sintaxis. Dentro del documento page 4 utilizamos el símbolo cardinal, el cuadradillo, y finalmente el nombre identificador de esa etiqueta span donde está encerrada esa palabra que queremos locutar. Finalmente, el segundo nodo hijo del nodo par es la etiqueta audio con los atributos clip_begin y clip_end. Es decir, en qué punto exacto de tiempo de todo este documento de audio, aquí podemos comprobar
que en todas las palabras siempre es el mismo documento de audio, el documento de la locución. Pues bien, como decíamos, en qué tiempo exacto empieza y en qué tiempo acaba la locución en voz alta de esta palabra exactamente. La sintaxis para el tiempo de inicio y el tiempo de fin es de horas, minutos y luego segundos hasta la milésima de segundo. Como podemos ver, desde que inicia hasta que acaba, la diferencia de tiempo es muy poca, puesto que se corresponde a un fragmento del archivo de audio donde solamente se habla una palabra. Esta sería un poco la anatomía de un documento SMIL, y ahora vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a abrir justamente esta página 4 HTML aquí en Dreamweaver y vamos a ver cómo se han separado las palabras una por una. Ya estamos en la página 4 HTML y podemos ver un poco más adelante, dentro del código, cómo el párrafo que contiene el texto que se habla en voz alta, cada una de las palabras, por ejemplo la primera, vamos a resaltarla, sometime, está encerrada en etiquetas del tipo span. Y cada una de las etiquetas tiene un atributo ID, un identificador que es único. Sometime sería la palabra 39, seguida de un espacio en blanco, seguida de la palabra to, que sería la palabra con identificador word 40, y así sucesivamente. Esto no tiene por qué afectar al aspecto o a la maquetación de los textos, puesto que las etiquetas span no tienen ningún CSS asociado que las cambie de posición o añade espacios adicionales, pero sí es fundamental marcar cada una de ellas con un nombre identificador distinto para que luego el documento SMIL sea capaz de asociarlas a diferentes temporizaciones del archivo de sonido. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha cambiado el documento content.opf o en general el documento OPF para indicar que se trata de un EPUB 3 que tiene páginas que tienen locución en voz alta. Vamos a verlo. En el caso de este libro, el documento no se llama content, sino que se llama package, pero igualmente sigue la sintaxis de un documento OPF, con lo cual es correcto, y ahora vamos a ir directamente dentro del OPF al bloque de manifest. Dentro de este manifest podemos ver varios cambios. Por un lado, los documentos SMIL, por supuesto, tienen que estar declarados como cualquier otro documento que incluyamos dentro del paquete del EPUB. El media type de estos documentos es del tipo application/smil más XML. Por otro lado, cada una de las páginas que tengan locución tienen un atributo extra llamado Media Overlay. Este Media Overlay está igualado a un código identificador para cada uno de los documentos SMIL. Esto quiere decir, otra vez con el ejemplo de la página 4, podemos ver que su Media Overlay es el MoPage 004. Más adelante dentro del manifest podemos obtener este elemento MoPage 004 que está asociado a este documento SMIL que está en la carpeta SMIL. Finalmente, al principio, dentro de los metadatos, no ya del bloque de manifest, tenemos este bloque de código, este bloque de metadatos, donde decimos cuál es la duración, cuál es el acotamiento en tiempo de grabación de cada una de las diferentes páginas asociadas a cada uno de los documentos SMIL.